Le doy la palabra a Alfredo Genovese. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Bueno. El título de la charla que voy a dar se llama Efectos de la decadencia del fileteado tradicional. Y está basado un poco para mostrar qué es lo que vino después de que se dejó, que se produjo toda esa decadencia en los 70 con el fileteado de los vehículos. La palabra decadencia no es para nada peyorativa, sino que la elegí porque significa la pérdida de vigor y el decaimiento de algo. Y bueno, el fileteado tradicional, digamos, considero que es el fileteado que se hizo solamente sobre los vehículos y utilizando los materiales propios, sin intervención de otro tipo de herramientas como las que bueno, estamos ahora acostumbrados a utilizar. Bien, como todos ustedes saben, el fileteado fue un género que nació aquí en Buenos Aires a principios del siglo pasado y se mantuvo en vigencia durante largo tiempo gracias a que era producido, o sea, al margen de cualquier academia o escuela o ámbito artístico, era producido por un grupo de productores que eran los maestros fileteadores y había un grupo de consumidores que eran los dueños de los carros. O sea, digamos, la producción casi marginal del fileteado se mantuvo en vigor y no solo eso, sino que se desarrolló con una gran profusión y llegó a unos niveles muy, muy elevados de calidad. Y digamos que este fileteado tradicional es del cual casi todos sacamos la base, los elementos que utilizamos y que todavía hoy se siguen en vigencia. Pero bueno, a partir de la década del 70 el fileteado comienza a decaer. Creo que muchos de ustedes saben que hubo una ordenanza de la Secretaría de Transporte, la 1606, que prohibió el fileteado de los colectivos en la capital federal en el año 1975. ¿No se escucha? Hola, ahí es que me estoy comiendo el micrófono. Ahí. ¿Ahí no se escucha si hablo así? Sí. Bueno, hablo sin micrófono mejor, Ay, ¿me parece? No. Total, puedo. Bueno, si no entienden algo me dice, está bien que me paraste porque si no se entiende la... Y hablen con los técnicos de sonido. ¿Sí? Bueno, no importa, si estamos en eso, creo que se va a escuchar bien la charla. Me siento más cómodo incluso. Bueno, como les decía, en la década del 70 se produce, debido a la ordenanza, o principalmente debido a la ordenanza de la Secretaría de Transporte, una decadencia en el fileteado tradicional, o sea, en el fileteado de los vehículos. Incluso, muchos apostaban a la desaparición del fileteado. Yo creo que algunos de ustedes habrán leído bastantes notas sobre el último fileteador o una extinción. Bueno, toda la gente, digamos, por el público común, apostaba a esta desaparición del filete, que no fue tal. Bien, pensemos que el panorama un poco desalentador que tenían los fileteadores tradicionales, algunos de ellos comenzaron a trasladar su pintura y su trabajo a otros soportes, que podían ser carteles, tablas, muebles, objetos. Y a partir de este momento, fíjense qué interesante es cuando el fileteado adquiere realmente una autonomía y un valor independientemente al vehículo. Hasta esa época, para un fileteador era inconcebible pintar un fileteado separado por parte de los vehículos. Cuando se produce el fenómeno de decadencia del fileteado y se comienzan a hacer otro tipo de trabajo, el fileteado ya vale más que el soporte. Hasta ese momento el valor está en el cargo del camión y a partir de este momento el valor mismo está en la obra de arte. De hecho, bueno, estamos rodeados de tablas que, digamos, el soporte es mucho más barato que lo que está pintado, creo, ¿no? Bien, entonces, a partir de esta valorización se abrieron un montón de campos de aplicación del fileteado. Pensemos que también, bueno, hubo dos fenómenos muy importantes también para revalorizar el fileteado o para ponerlo en escena, que fueron a finales de los 80 la aparición de Internet y la digitalización de la imagen. De hecho, fíjense qué importante que fue el fenómeno de Internet y la evolución que hizo el fileteado, que hasta la misma palabra filete cambió de significado en muy pocos años. Entonces, buscaba la palabra fileteado en los 90, no sé si se acuerdan, el buscador Altavista, por ejemplo, antes de la existencia de Google. Todo lo que aparecía estaba relacionado, el corte de carne o pescado, era todo significado de ese tipo. En muy poco tiempo esa tendencia se revirtió y la palabra filete o fileteado cobró un significado nuevo a partir de este arte que nosotros hacemos. O sea, hoy en día todo lo que pongan en internet acerca de fileteado
va a aparecer ligado a esta disciplina que nos ocupa. Que es también interesante porque la palabra ha cambiado de uso y todavía no se ha actualizado el significado dentro de lo que es el diccionario de la Real Academia Española. O sea que todo eso se produce a partir de esta decadencia, de este decaimiento del fileteado de vehículos. Pensemos también que, la utilización de Internet ha sido muy importante para difundir la imagen del fileteado, no solamente acá en el país, sino también afuera, por la cual muchas empresas o muchos usuarios o gente que gusta el fileteado comenzó también a pedirlo y a consumirlo. Lo que tiene de bueno esto es que el fileteado no estuvo nunca apoyado o sponsorizado por ningún ambiente de arte. ¿Sí? Siempre el trabajo del fileteador se limitó a hacer el trabajo propio de cada uno de nosotros, pero la ventaja que tiene el fileteado sobre cualquier otro tipo de arte es que gusta y la gente, digamos, lo consume sin ninguna mediación, discurso teórico o crítico. ¿Sí? Entonces, es así que todavía el fileteado sigue siendo un poco marginal a todo lo que son los ambientes artísticos, pero no hace falta, digamos, que tenga esta consagración si es apreciado por la gente público. Bien, veamos también que dentro de estas modificaciones que se hicieron, el fileteado pasó también a formar parte de una iconografía vasta y también de la fusión con otras técnicas, con otras artes. Hoy en día, por ejemplo, el fileteado se utiliza mucho en el tatuaje, body painting, sobre todo en gráfica publicitaria, y ya los métodos de producción que vamos a tener no son los que teníamos antes, si bien nos inspiramos en esa cantera de elementos decorativos o en ese repertorio que es de la época, digamos, tradicional del fileteado antiguo. Entonces, hoy en día, a la hora de ponerse a hacer un trabajo de fileteado, más allá de que seguramente lo pintamos siempre a mano, tenemos que ver después cómo va a ser reproducido ese trabajo y qué finalidad va a tener. Entonces ya, dentro de esos medios de producción, ustedes tienen que pensar si hacen un trabajo para una marca, la cual tiene que ser reproducido, no sé, una producción editorial, ustedes ya tienen que pintar de otra manera para poder después escanear el original y trabajarlo de manera digital para que después se reproduzca o aquí o en otra parte del mundo. Ese también es otro producto o otro fenómeno interesante del surgimiento de Internet, que ya uno no tenga que estar pintando directamente en el lugar, sino que se puedan trasladar los elementos ahí. Del mismo modo también que en cuanto a la composición también va cambiando, porque ya si vamos a dibujar o hacer un diseño para un tatuaje, no vamos a estar limitados a un panel rectangular o cuadrado que es propio del soporte de cargo, sino que ya va a ser la misma forma de cuerpo la que nos sugiere el motivo. Y vamos a tener también cuidado con los movimientos, cómo se ven esos movimientos, o sea que también hay que conocer técnicas de tatuaje para hacer este tipo de trabajo. Con lo cual, es muy interesante la función que se está dando en todas estas disciplinas, podrían ser consideradas un poco artes menores, pero que trabajan muy bien en funcionamiento, ¿sí? Y se obtiene, digamos, una iconografía mucho más rica que era pensada en el original. Bien, pensemos también que se pueden variar algunos mecanismos de producción del fileteado a través de ciertos procedimientos. Yo lo he dividido en tres partes, por ejemplo. Se pueden empezar a introducir dentro del fileteado temáticas nuevas, temáticas que antes no existían, como por ejemplo la temática política o erótica dentro del tema de la composición. Esta sería una primera variación. Se puede también hacer otra variante, que es rompiendo un poco los límites del género del fileteado, o sea, cambiar una de las características formales que tiene el fileteado. Ustedes pueden, por ejemplo, hoy en día hacer una obra en monocromo o sin volumen, o rompiendo el esquema de marco, con lo cual va a ser mucho más rica o, digamos, va a tener cierta característica que sale de los parámetros tradicionales. Y por último, también vamos a hablar de la fusión que se ha dado entre las distintas disciplinas que logran incorporar elementos nuevos de otros artes, como por ejemplo el tatuaje japonés o la cultura mexicana, que digamos, enriquecen la imagen del fileteado con esta fusión. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, parece obvio.
como parece que fue ininteligible lo que dije, lo dije ahí. Está claro. Bien, yo voy a mostrar algunas imágenes para bueno, dar algunos ejemplos de trabajos que tiene esta nueva estética del fileteado, ¿sí? Bueno, si quieren preguntar algo, estoy dispuesto a responder sin ningún problema. Y bueno, pensemos que también, digamos, como para terminar, pensemos que el fileteado no es una cosa estática o un arte estático que está fosilizado en el tiempo, sino que realmente es un arte que tiene mucho desarrollo y es un arte muy vivo que se va modificando constantemente y que va adquiriendo, digamos, nuevos territorios en donde puede ser utilizado y donde puede ser valorado. Por ahí sí tengo algo para decir, es que lo que me parece interesante es que si bien, como vos decís, hoy rompemos con lo que es el arte tradicional del fileteado para probar otras cosas, para ayornarnos a las necesidades de lo que se usa hoy en día, o por el tema del tatuaje, o por un montón de cosas, pero qué importante que es que no se deje de... Perdón. No me llama nadie. Que no se deje de transmitir lo que es el fileteado tradicional, como para que no se pierdan esas raíces, con las que después rompemos, hacemos lo que queremos. Sí, digamos, yo no estoy haciendo crítica al fileteado tradicional, que se entienda bien, sino que estoy hablando de los efectos de caimiento que tuvo y lo que provocó después, que es más o menos lo que todos están acostumbrados a utilizar. En ningún momento he criticado el fileteado tradicional, por favor, no me malinterpreten. No, por supuesto, lo que pasa es que poner la palabra decaimiento pareciera que tiene como una connotación peyorativa. Se entiende que como fileteador siempre vas a valorar lo que es el origen del fileteado, pero bueno, ahí se entiende. ¿Qué hace la fila? No, mira, hay un decaimiento, puede ser, o se nota, que hay un decaimiento del viejo filete, el filete de hoja a la Gómez, por las técnicas nuevas de tirar, de a ver, tanto no sé de eso, digamos. Yo creo que el fileteado tradicional tiene unos nichos muy interesantes y de hecho yo voy a hablar brevemente de la obra de Daniel Rodríguez, que es un fileteador muy joven, que tiene una técnica tradicional pero realmente impecable y espectacular, ¿sí? O sea, que hay, digamos, dentro de todo este filtro, esta separación, hay también cosas que salen muy buenas. Realmente, yo de lo malo prefiero no hablar ni criticar a nadie. Me voy a fijar en lo bueno y lo que me gusta como para mostrar o abrir nuevas puertas, ¿sí? Entonces, no sé si es decaimiento, sé que se estrechó mucho el campo de aplicación del filete tradicional y hoy en día se aplican en otras muchas variantes. Bueno, yo vengo a hablar de esas variantes porque no conozco tanto el fileteado tradicional, porque realmente lo hice en mi momento, pero no me dediqué exclusivamente a ello. Sí, tenemos la variante del filete también de Roberto Marín, que sale de lo... Sí, también no he visto mucho de él, pero sí, debe ser ahí bastante variante. Yo tengo aquí unos pocos ejemplos, digamos, algo de mi obra y algunos otros ejemplos, digamos, para explicar a través de las imágenes dónde están las introducciones de las diferentes ideas o conceptos, ¿sí? ¿Quieres entrar acá? ¿A partir de qué momento dijiste que empieza a decaer el La decadencia se produce en la década del 70. ¿Y por qué dijiste que se prohibió? La ordenanza de la Secretaría de Transporte que prohibió el fileteado en los colectivos de Capital Federal. ¿Y por qué fue eso? No. Yo creo que fue una ley, digamos, higiénica que tendía a que los colectivos del mundo de Argentina se parecieran. Contaminación visual. Fue una pena, pero bueno, porque rompió como una costumbre. Pero bueno, a partir de ahí surgió todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Bien, voy a mostrar algunas imágenes si encuentro. Pues fíjense, vamos a empezar partiendo del fileteado tradicional, ¿sí? Pero en una variante un poco no tradicional, o sea, innovativa. Esta fue una experiencia que hicimos con alumnos de mi taller en el año 2007, por la cual pintamos carros de cartoneros. O sea, aquí estuvimos, digamos, descontextualizando el vehículo y pasándolo o adaptándolo a los vehículos que son más contemporáneos en el tránsito de carros de la capital o de la ciudad, ¿sí? O sea, ahí tienen una variante, una aplicación la cual estamos rompiendo ya con el soporte, pero utilizando la técnica tradicional. Fíjense, del mismo modo que, por ejemplo, filetear un auto pequeño, pero dándole las características del colectivo.
Estos fueron 3 Fiat 600 que pintieron una campaña publicitaria en la cual se disfrazaba al auto de colectivo. Aquí hay otra ruptura del soporte. Del mismo modo, ustedes pueden tener el icono tradicional fileteado de vehículos, que es la Virgen de Luján, pero, por ejemplo, ¿qué sucede si uno la pinta así en el manto? ¿Qué connotaciones adquiere? Incluso con la frase crítica De blasfemia. Claro. O sea, aquí ya estamos trabajando con un significado que, bueno, cada uno se lo puede poner y que es una idea también de ruptura, ¿sí? Muy simple, simplemente quitándole el manto y mostrando a la mujer que había debajo de la ley. Como así también la búsqueda de nuevos íconos, el desencuadre de la pantalla. ¿Me podrían poner la pantalla un poco más encuadrada? La pantalla no Está torcida, no, pues me pongo la pantalla de manera que no esté más para acá, a ver ese lado. Ahí va. Sí. Para el otro lado. No, porque está inclinado. no rompe las ortogonales un poco. Para el otro lado, para atrás, esta punta para atrás. Ahí está. Ahí va. A ver, ¿cómo? Bueno, ya está. Y la obsesión del fileteador, se dan cuenta. Bueno, fíjense también cómo, digamos, a los íconos tradicionales, que eran Carlos Gardel o el mismo Luján, se le pueden agregar otros dentro de la iconografía o el panteón nacional de personalidades. ¿Ven? También se pueden descontextualizar los temas, o sea, esto es un trabajo que hice para una serie de postales de París, y fíjense como en este caso, yo traté de trabajar la arquitectura de Guimard en lo que es la ornamentación de filete, integrar la arquitectura de Guimard a lo que son los ornamentos tradicionales del filete. Guimard era ese que hacía las entradas de los metros en París, un arquitecto notable. Bien, ven aquí también el tema político, la República Argentina, el Bicentenario. Esa fue una alegoría que se me ocurrió en el año 2009, poniendo una república joven y un poco vejada en las fauces de la corrupción y con sus 2 siglos encadenados. Dormidos, ¿no? Por supuesto. Ven trabajar rompiendo estructuras, digamos, el pájaro saliendo del marco, ¿no? Y los elementos desparramados. La tela de fondo es una tela camuflada que utilicé para hacerlo, esto está hecho en acrílico sobre tela y tiene 1,80 m de ancho. También la utilización de otras mezclas de iconografías, por ejemplo las pin-ups. Es una serie de trabajos que desarrollé utilizando imágenes de mujeres vintage de los años 50. Y también la tela de fondo es una tela estampada, incluso con algo de relieve, ¿no? Con lo cual se funde con la pintura. Esto fue parte de un proyecto para el cual fui convocado, se llamaba Proyecto Mamas, que lo organizó la ALCEP. Y digamos, era una campaña que se hizo contra el cáncer de mama, donde distintos artistas interveníamos estas esculturas que fueron exhibidas en el Puente de la Mujer. Bueno, aquí también elegí el tema de la frase, muy poderosa, para jugar un poco en este sentido de las tetas, ¿no? Esta fue la primera obra que se vendió en toda la subasta y la compraron los holandeses. Es sintético. Esto es sintético, sí, sobre fibra y después está laqueado. Utilizo laca epoxi y los componentes para proteger después las piezas. Por este fue un cartel que estuvo en el 2001. Fíjense aquí la utilización publicitaria. El original yo lo hice en una tela de 1 metro por 1,30 m. Como tenía la medida de escritura pública, fue después impreso a 19 metros por 15, digamos, respetando muy bien la calidad del color y el tamaño y la proporción. Hoy en día, claro, esto es posible gracias también a las reproducciones digitales. Este es otro trabajo que fue bastante interesante porque lo hice para Inglaterra. Esto es el Festival de Glastonbury en Inglaterra, y había unos vendedores de carne argentinos, comerciantes de carne argentina, que me pidieron este banner para colocar en el stand. Yo esto lo hice enteramente sobre papel. Incluso ustedes pueden trabajar sobre papel en varios originales pintados y después lo van armando, ¿no? En formato digital. Entonces, esto fue armado después en digital
y fue mandado a Inglaterra para estamparse, para imprimirse. Es muy interesante poder combinar el trabajo manual con el trabajo digital. Bueno, la computadora, esto está pintado con toda la técnica tradicional, pero bueno, evidentemente después se recubre con una laca que es muy resistente para poder aguantar la fricción. Está hecho para un colombiano, de hecho tiene la bandera colombiana en uno de sus lados. Este fue un gran proyecto, un huevo de Pascua gigantesco, donde, digamos, el desafío era que había que comerlo después. Entonces, digamos, con la gente encargada de esta escuela de pastelería, de lo que es faena, la idea fue pintarlo con chocolate blanco derretido, teñido con pigmentos para alimentos. Incluso después me prestaron un barniz con el cual fabriqué el chapán, utilizando café y algunas especias oscuras para poder darle la sombra y el brillo, ¿no? Fue realmente una experiencia muy interesante porque pude trabajar con materiales que no son nada ortodoxos, pero bueno, el efecto quedó como decir. Estos son los tipos de pisos. Todo lo que tiene el logotipo de YouTube se puede ver en YouTube el proceso en los videos. Este es un piso de madera, una guarda hecha directamente para el Hotel Faena, una guarda perimetral de 22 metros que después fue plastificada. Y el otro es un piso para una minería que hice sobre 2 láminas de Guatambú en mi taller, que después fue trasladado e instalado en el lugar. O sea que también hay varias maneras de trabajar para, digamos, diferentes soluciones para un mismo problema, ¿no? Un mismo trabajo. Bueno, mi idea es sacar formato, digamos, sin utilizar los marcos típicos del filete, pero trabajando solamente con la pintura de la iconografía, bastante despojada. Esto fue para Nike en el 2006. Intervención sobre objetos, pero con fines publicitarios. Estas son series de botellas que hice para Coca-Cola. Cuando los sitios de Coca-Cola de Estados Unidos vienen acá, les regalan estas botellas y hacemos siempre series de botellas pintadas con diferentes para entregar. Están pintadas con esmalte sintético y no tiene ningún tipo de recubrimiento. Otra aplicación, esto fue muy interesante cuando los franceses llegan a Argentina y compran las aguas minerales. En el año 97 compraron Villa del Sur, fueron los primeros que se estaban en el fileteado, hicieron una gran serie de trabajos para ellos fileteados, con fines publicitarios, y después en el 2001 para Evian, una marca francesa. Acá, digamos, la intención del trabajo es que sea lo suficientemente discreto, para lo cual traté de unificarlo a través del color, usar el color de la empresa y bueno, integrarlo al logotipo de la marca que no se podía tocar bajo ningún concepto. Esta fue una de las últimas producciones, esto fue para Red Bull Argentina. Red Bull inaugura hace 2 años las oficinas de Argentina y decidieron hacer el corpóreo, el logotipo fileteado para ponerlo ahí. Está trabajado en MDF, 2 planas superpuestas, pintadas. Claro, la silueta está recortada en estilo fácil y arriba está pintado directamente con su piel. Tiene casi 2 metros de ancho. Pero fíjense cómo las empresas también se van al fileteado para, digamos, integrarse localmente. Esta es una producción ya más compleja que dice para Habana. O sea, el cartel pintado para caminando, pero a su vez, fíjense, hay mesas, esto también se hizo papel y después se reprodujo, y tazas, que bueno, fueron reproducidas con sublimación identificable, ciertamente. O sea, cómo integralmente también se puede resolver y hacer varias soluciones para una marca. Esto es el 2008. Y el 2006 fue el trabajo para Nike, donde hicieron una serie de zapatillas fileteadas con los arcos, que se vendieron en Argentina y en los países unidos, en las tiendas de Nike. Lo interesante de esto fue trabajar ya pensando en cómo se iba a reproducir esto, cómo se iba a estampar. Las zapatillas se hicieron en Brasil por sublimación y los arcos se hicieron acá por serigrafía.
no quedé muy conforme con la serigrafía, porque si bien les di separación de colores, la verdad que la estampa era muy dura, no se utilizó policromía, se utilizó color pleno. Entonces es interesante también trabajar con el despiece, la zapatilla o la prenda, pensar también en la progresión de talla, que va a quitar el tamaño de cada pieza, con lo cual ponemos en juego un montón de ideas o técnicas que no son para nada, digamos, no provienen del fileteado tradicional que ocupamos. Estas son zapatillas. Tapas de revista, ¿sí? Hechas con diferentes técnicas. La primera, la del centro, que es la más vieja, está toda pintada en original en una hoja. La tercera está hecho el plato y se fue fotografiado, y esta fue pintada a la mitad y fue, digamos, trabajada con ello. Tengo una pregunta, ¿las zapatillas vos hiciste el diseño y ellos lo hicieron industrialmente o...? Claro, no, se hizo industrialmente, se estamparon en Brasil por sublimación. Y se hace primero el estampado y después se arma la zapatilla. Se estampa en plano. Las tapas de los libros de Dolina, hechas para Editorial Planeta, también los originales están hechos en papel, acrílico sobre papel. Un trabajo muy rápido, realizado en el 2003. Tapas de discos y los interiores de los CD. Son todos trabajos que hice para afuera, no hice ninguna tapa de disco para Argentina todavía. Digamos, son trabajos de gente que se fija en el fileteado, les gusta y encarga. La primera está hecha para Dinamarca, la segunda para Australia, la de abajo viene a Estados Unidos, la central y en posición diagonal es para España y la última para Suiza. Todo digitalizado, lo haces y lo mandas. Está todo pintado y después se imprime. Está todo pintado a mano. El trabajo se hace siempre a mano, pero después se imprime con diferentes técnicas. Pero lo que yo entrego siempre es el digital. El original me lo guardo porque realmente... O sea, vos el cliente lo tenés afuera y haces todo a través de la computadora. Exactamente. O sea, se pinta y después se escanea. ¿El original haces el sintético? A veces lo sintético, a veces lo orgánico, depende de los tiempos. Se pinta siempre sobre papel y en un tamaño que sea escaneable a 4. Esto también es el sintético, los originales para esta fábrica de latas. Acá también ustedes le dan las medidas de la pieza y después se hace todo, digamos, en plano, cada una de las partes y después, bueno, el cliente la rellenó con algunas cosas de tango. Estas latas no las quise filmar porque realmente me gustaba, me pareció un poco triste el producto final. Si bien la calidad de impresión era muy buena, estas en cambio están un poco más conformes a lo que yo entregué. En este caso, por ejemplo, la que dice galletitas, la pintada real, saqué las fotos de las caras y después directamente pasa la impresión. Esto es una aplicación, esto fue hecho para Aeropuertos Argentina 2000, fíjense en el logotipo, cuán sintético es, era para una convención de aeropuertos, jugando con la bandera argentina y el ala, era algo que tenía que ser muy iconográfico. Y la columna la hice también, sobre el papel, la columna es cónica, o sea, es un trabajo muy complicado porque tenía que cerrar del lado de atrás. Y cuando se imprimieron se tenía que ver la postura, o sea, tuvo que jugar mucho en el trabajo en plano y en la coincidencia final de la pieza. ¿Sí? Esto fue un stand que se armó en Sudáfrica en el año 2007 para la Convención Internacional de Aeropuertos, y bueno, Argentina creo que el país que se entera de esa convención. Asamblea General de la Convención Mundial. Fíjense lo que también implica el trabajo del fileteado digital, es un fragmento de pequeños fileteados que están trabajados y montados en formato digital. Esto para mí es muy interesante y tiene mucho futuro en cuanto a su aplicación, porque ya están haciendo piezas que son como fractales o como tapices, utilizando siempre los mismos fragmentos que se pueden repetir. Este es un trabajo de un diseñador gráfico llamado Marcos Azulay, que él fue el inspirador de esto. Y bueno, yo le di fragmentos de mi fileteado, se armó esta especie de alfombra. Se pueden lograr unos trabajos realmente increíbles con esta técnica. Esta es otra que después se digitalizó, es el grupo de tango Otros Aires, un grupo de tango electrónico, que en sus presentaciones utiliza proyecciones de fileteados y también utiliza para sus publicidades. La guitarra está pintada, la guitarra del cantante se la pinté, los demás
todo pintado y después aplicado a, digamos, un espectáculo, un show. Y ya pasamos a las aplicaciones sobre el cuerpo y ropa, que eran performances que hacíamos con mis profesores de tango, que bailaban y estaban pintados en vivo. Con lo cual aquí ya también hay que tener en cuenta, cuando se hace trabajo de body painting o de este tipo, se tiene que tener en cuenta para qué se va a usar. O sea, todo lo que implica un trabajo de performance tiene que tener un buen lejos, no mucho detalle, porque se va a ver el movimiento y la distancia. En cambio, un trabajo que va a ser para publicidad y de cuadro cerrado, va a tener que tener un buen nivel de detalle, ¿sí? Como por ejemplo en el cual también el trío está pintado, todo con pintura para cuerpo, ¿no? También esto es parte de la campaña de Match Music en 1999, que fue cuando yo comencé a trabajar bastante intensamente con el tema del body painting. Tengo que tener también en cuenta aquí que las formas están dadas por el soporte que es el cuerpo, pero fíjense que no hay nada desunido, está todo unido e integrado, ¿sí? Es una de las características del fileteado, que no hay cosas sueltas. Parte de la campaña, ejecutando a Juan Jiménez, y parte de la campaña con Charlie García, con el placer de Saito Ford. Fíjense que el eslogan de Match Music, que es una empresa canadiense, es del lado del mundo. Y la idea de esta campaña es pintar a músicos simulando que un tatuaje fileteado. Esto es del año 99-2000, o sea, tiene 14 años esta aplicación. Y después, bueno, lo posterior, lo que vino después fue el trabajo ya para tatuajes. Con el tatuaje comenzamos a trabajar con un artista llamado Claudio Aumenti, dueño de un estudio para hacer. Él fue el precursor de introducir el fileteado dentro del tatuaje. Comenzó a trabajar con esto en el año 2003 y realmente tuvo mucho éxito, no solamente acá, sino entre los tatuadores de todo el mundo, teniendo mucha aceptación. Obviamente yo no sé tatuar, pero conozco bastante el estilo y lo que entrego es el papelito ese que está ahí pueste y después el producto final es depende del talento del tatuador. Lo que sucede muchas veces es que hay tatuadores que no conocen el estilo del filete, entonces, digamos, por más que sean buenos esos objetos, digamos, no sacan ni la técnica. La espalda completa, pero hecha en blanco y negro, sin color. Y ya directamente trabajo sobre otras superficies, como por ejemplo un toro vivo. Esto fue un trabajo que fue una producción que hice para mí mismo, un verano que estaba aburrido, debido a que no pude entrar en el Cow Paradise que se hizo con las patas pintadas, ¿se acuerdan del puerto modelo? Sí. No pude entrar porque no conseguí sponsor, y realmente no me parecía bueno. No había gente que quisiera pagar para ver. Entonces dije, bueno, yo voy un poco más allá de eso y voy a pintar un toro vivo. Fue lo que hice hace 2 años. Busqué una cabaña con un toro, hicimos esta obra. Recomiendo que vean el video de YouTube porque es muy interesante, es un cineasta para documentar el proceso de trabajo, pero obviamente ya no existe más. Esto es acrílico. Acrílico directamente se fija sobre el pelo. El pelo es muy finito, ya no presenta problemas, necesita como que ser corto para que agarre y penetre un poco en el pelo. Esto es un trabajo de 1 hora y media más o menos. Hicimos junto a Alejandro Roberto Cáceres, un gran colega integrado. Por ejemplo, aquí tienen otro trabajo, esto ya no es mío, esto es de Norberto Cáceres, es un cinturón de fileteado, que observen acá, además de la delicadeza del trabajo, cómo él rompe con el fileteado tradicional al hacer un trabajo solamente en monocromo, en dorado. Fíjense que esto es un trabajo finísimo, de muy buena calidad y con un estilo que ya es netamente de él. Del mismo modo que él también inventó, digamos, o trabajó con formas nuevas, es una serpiente, formato redondo, con un buen nivel de detalle. Ahora mira, el mejor trabajo en 2007, ahora está mucho mejor el muchacho. Otro de los que me gustan mucho es Sergio Benayé. Benayé es un tipo increíble en cuanto a la calidad de su trabajo. Él combina retrato, pintura figurativa, caligrafía y todo un desarrollo que ha hecho de litografía de filete que para mí me parece espectacular. Bueno, creo que ustedes lo conocen y es
es un trabajo muy elaborado. Fíjense esto es una obra que a mí me encanta, porque bueno, acá se trabaja ya con la caligrafía, y hay una parte corpórea, creo que la cabeza es corpórea, la foto la saqué de internet. Pero fíjense el efecto que tiene esto y cómo la caligrafía pasa a ser parte del fondo, de la textura propia del trabajo. ¿Ese es tuyo, Alfredo? Esto es de Sergio Menayet, estamos mostrando obras de Sergio Menayet. Por favor, porque después dicen que yo muestro cosas de otros. Atención, tienen que conocer aparte porque es un muy buen fileteador. Esto también es de Sergio. Fíjense acá, él trabajó con una parte simétrica y el interior es asimétrico, pero está todo integrado con una enorme delicadeza y un muy buen nivel de detalle. ¿Sí? Creo que todos se inspiramos un poco en Menayet, ¿no? Contemporáneamente. Bien, como filete de vanguardia me parece que es muy válido su obra. Esto, fíjense que esta tabla es muy simple, la hizo para un calígrafo catalán, es una obra muy pequeña, pero tiene unos detalles increíbles. Fíjense la cabeza de los caballos, las S. Todo el trabajo de la R de fondo, enroscado con la D. Es un trabajo realmente para mí de mucho talento. Y por último, voy a mostrar esos más. Me interesó muchísimo la labor de los fileteadores del conurbano. Ellos utilizan, digamos, el fileteado como herramienta social, como herramienta de pertenencia de clase y también como cambio de conciencia. Me parece que es alucinante la labor que están haciendo y el producto, que son estos grandes murales, hechos también en conjunto. Me parece que también la experiencia del trabajo colectivo es muy fructífera y muy positiva, porque además de eso no es una persona, un artista individual, sino que es todo un movimiento que se genera bajo las mismas premisas. En este caso, bueno, tienen una tendencia política muy fuerte, pero es totalmente válido, a mi entender, el trabajo que hacen. No sé, todo eso me las mandó Freddy Fernández las fotos, que las iba a utilizar para esta presentación, y él estuvo de acuerdo. Fíjense, esto está a los San Telmo, son trabajos de muy buena calidad, y con un estilo muy marcado, muy propio. La esquina de Chávez. Esto es el IMPA, creo. Fíjense también los fondos que utilizan. Utilizan un tramado, un texturador de fondo que me parece muy interesante. ¿Sí? Y después, bueno, que no sé si lo harán con stencils o con qué herramientas, pero es la imagen para mí es muy buena. ¿Sí? Me fui para atrás, ¿no? Que no sé dónde está, pero también. Miren, fíjense que tiene ya la configuración de un mandala exteriormente, ¿sí? O sea, por último, voy a mostrar dos trabajos de Estela Fernández, donde ella también hace fusión con otros estilos de arte. Acá tomo, por ejemplo, la temática de Frida Kahlo, pero también utilizó las calaveras mexicanas para mostrar su trabajo. Es muy interesante trabajar con la fusión, a mi entender, porque bueno, produce un efecto, digamos, muy interesante. Y en este caso, bueno, trabajó inspirado en el estilo japonés y el gato chino, bueno, incorporado al fileteado. Bien. Voy a hablar por último de Dani Rodríguez, que a mi entender es el exponente de lo que conozco, porque hay mucha gente que no conozco, pues quizá mejor, pero es el exponente más refinado del fileteado tradicional. Y fíjense aquí lo que hace Dani. Dani utiliza el colectivo como temática de la propia obra, lo cual me parece súper interesante porque el colectivo pasa a ser tema del fileteado del colectivo. O sea, acá hay un metamensaje que es súper interesante como temática y muy novedoso, ¿sí? El colectivo que es tema del fileteo del colectivo. Es un respaldo, evidentemente hecho por un colectivo, pero con un retrato. Dani Rodríguez. ¿Está Dani? ¿Vino? ¿Está Dani? No, apenas porque lo quería saludar. Fíjense, ¿ven? Acá hay otra tabla, también con la misma temática. Dani Rodríguez estudió con Ricardo Gómez, que fue mi segundo maestro, y realmente ha logrado digamos, apoderarse del estilo y reproducirlo con una fineza increíble, ¿no? Teniendo en cuenta que creo que tiene 22 años o 23, ¿no? Sí. O sea que
El cuadro de él es la Virgen de Luján, que está... Sí, es el cuadro de él. Bueno, voy a mostrar dos cosas más. Este es el auto de Eric Rodríguez, un capó, ya viene a nivel de detalle. Y esto es un detalle que él hizo un colectivo. Fíjense la calidad y la fineza de ese trabajo. Además de lo rápido que trabaja, creo que lo han visto en el video, trabaja muy rápido. Fíjense la llave que están acá arriba. ¿Ven la llave que están acá ellas? Y el monograma. Son trabajos realmente excelentes. Bueno, aquí terminamos con la foto. Y no nos aburro. Bueno, que abra un poco las ideas, digamos, a todo lo que se puede hacer con este arte que es tan argentino y tan bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, nos vamos a tomar la merienda, entonces cada uno a su casa o el menú.